Saludos estimados estudiantes, quien les habla el profesor Víctor Suárez, y en esta oportunidad te quiero hablar sobre algunas organizaciones que conforman la geopolítica mundial. Comencemos. La Organización de los Tratados del Atlántico Norte consiste en una relación que existe entre el continente americano y el continente europeo, específicamente con los países que tienen contacto con el Océano Atlántico y que están por el norte del Ecuador. Vamos a ver en la siguiente imagen nuestro planeta Tierra, y la línea roja precisamente va a ser la línea ecuatorial que me divide justamente me divide el planeta en hemisferio norte y hemisferio sur. Todo lo que está al norte se supone que son los países que van a tener relación o que pueden solicitar la intervención o apoyo de la Organización de Tratados Atlántico Norte. Vamos a ver en la siguiente imagen los países miembros de la OTAN. Allí podemos ver todas las banderas de los países que son actualmente miembros de la OTAN. Vemos países tanto europeos como algunos de América, ¿verdad? Tenemos específicamente a Estados Unidos y a Canadá como representantes de América. El resto en casi su totalidad pertenece a Europa. Dice en la página oficial de la OTAN que la seguridad en nuestra vida diaria es clave para nuestro bienestar. La finalidad de la OTAN es garantizar la libertad, la seguridad de sus países miembros por medios políticos y militares si así fuese necesario. La OTAN opera con arreglo al principio de un ataque contra uno o varios de sus miembros se considera un ataque contra todos. Este es el principio consagrado en el artículo 5 del Tratado de Washington. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todos los países miembros van a tener el apoyo político y militar que pueda la OTAN brindar, y mencionan que si alguno de ellos se ve afectado por cualquier motivo, la OTAN saldrá a la defensa de él. Y en ese caso saldrían todos los militares o el apoyo de los demás países miembros de la OTAN a proteger al país que tenga alguna situación. Eso lo vemos reflejado entonces en la página oficial de la OTAN. Más abajo podemos visualizar en un artículo de periódico de la ABC que señala lo siguiente: después de 2 periodos consecutivos, el Frente de Gobierno Juan Manuel Santos de Colombia se marcha a la Casa de Nariño con 2 recientes victorias: el ingreso de Colombia en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y en la Organización de los Tratados del Atlántico Norte. Hace días se conoció que el país suramericano formalizaría su incorporación como socio global de la organización, con lo que se convierte en el primer país de América Latina en ser parte de ese bloque. Volvamos nuevamente a visualizar lo que sería el mapa del planeta, ¿no? Colombia pertenece a la parte norte, perfecto, de nuestra línea ecuatorial, pero no tiene salida al Océano Atlántico. Eso, desde el punto de vista geográfico e ideológico de la organización, pues no debería de ser, pero Colombia entonces se une a esta organización. La alianza con la OTAN nos permite participar en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo urbano, entre otros ámbitos. Sin embargo, no buscamos una intención bélica, no somos un peligro para ningún país de la región, establece Colombia, en base a un sinfín de
comentarios que surgen del resto de la población. El intercambio para la Fuerza Armada recibe entrenamiento militar, como en efecto Colombia realiza desde hace algunos años con Alemania e Italia. Esto lo coloca el periodista Ponte en el 2018 y es publicado en el periódico ABC. ¿Okay? Observemos entonces en el mapa, eso amarillo que ustedes ven allí es la República de Colombia. Nuevamente vemos la línea ecuatorial y vemos hacia dónde está el norte y hacia dónde está el sur. Y digamos que en donde no coincide con lo que señala la organización es que no tiene acceso al Océano Atlántico. Ante tal situación, Venezuela se pronuncia nombre representado por el presidente Nicolás Maduro, el cual menciona: en nombre del pueblo y del gobierno venezolano, rechaza el insólito anuncio realizado por el presidente de la República de Colombia el viernes 25 de mayo del 2018 sobre el ingreso de su país a la Organización del Tratado del Atlántico Norte en la categoría de socio global. Venezuela denuncia una vez más ante la comunidad internacional la intención de las autoridades colombianas de prestarse para introducir en América Latina y el Caribe una alianza militar externa con capacidad nuclear, lo que a todas luces constituye una seria amenaza para la paz y la estabilidad regional a partir de la defensa de inconfesables intereses ajenos al bienestar de nuestro pueblo soberano. El mundo es testigo de la posición histórica de América Latina y el Caribe al tomar debida distancia de las políticas y acciones guerristas de la OTAN y de cualquier otro ejército u organismo militar que pretenda apelar el uso de la fuerza y al sufrimiento de los pueblos para imponer y garantizar la hegemonía de un modelo político y económico particular. Esto es visión del presidente de la República de Venezuela. Señala también: exhortamos al gobierno de la República de Colombia a observar y cumplir las obligaciones internacionales con las que se ha comprometido como miembro de las organizaciones regionales destinadas a garantizar la paz, la solución pacífica y la controversia. Muy bien, la República Venezolana reitera entonces una vez más su rechazo a todo tipo de amenazas extrarregionales que pretenden intimidar los pueblos latinoamericanos y caribeños. En otras noticias mencionan por acá las peores intervenciones de la OTAN, brazo armado de Estados Unidos. Esto ocurre en un periódico del mundo. Esto fue una publicación de el 20 de este mismo año, en donde se establece, ¿no? Por acá dice: la OTAN ha sido usada por parte de Estados Unidos y sus aliados europeos para amenazar a Rusia y China e impedir la paz en la región Medio Oriente. Desde su creación en 1949, la OTAN ha realizado intervenciones militares y promovido invasiones en el mundo para impulsar cambios de gobierno y acciones desestabilizadoras. Estos elementos nos ayudan a nosotros a poder entonces buscar más información. ¿Ha invadido realmente la OTAN a otros países? ¿Por qué la OTAN amenaza a Rusia y China si no pertenece al Océano Atlántico? ¿Qué está ocurriendo allí? Entre las intervenciones más recordadas por su historia de civiles asesinados y desestabilización política y económica del país se encuentra como los Balcanes en 1992, que llevó a la disolución de la antigua Yugoslavia. Yugoslavia era un país que existía en Europa, casi llegando a la parte de Asia, y fue disuelta. Por ahí sale Siria y salen otros países. Entonces, la OTAN fue señalada como un autor intelectual y material ante tal hecho. El 24 de marzo de 1999, OTAN lanzó la operación que allí se muestra contra Yugoslavia. En Afganistán, en el 2001, Osama Bin Laden, tras el ataque del World Trade Center de Nueva York, el 11 de septiembre del 2001, la realidad otra vez fue garantizar el abastecimiento energético para Estados Unidos. Eso fue lo que señala Osama en el 2001 cuando
llevan la OTAN hacia Afganistán. En Irak, en el 2003, nuevamente la OTAN es visualizada en este país ante un ataque ante este país, dado que Gran Bretaña y España deseaban proponer una resolución de la ONU para dar luz verde a la guerra en Irak. Bueno, aquí podemos ver también otras noticias en Libia 2011, en donde, bueno, se establecen algunas ideas de lo que ocurrió. ¿Okay? Bien, aquí estamos viendo noticias de lo que es la OTAN. Podemos de ellos conocer muchas cosas, pero ahora lo que nos interesa con respecto al organismo es qué es el organismo, qué hace el organismo, qué ha hecho el organismo, concuerda con sus ideales, concuerda con lo que está estableciendo, realmente alcanza la paz. Ellos son muy específicos al señalar que ellos buscan la paz para los miembros que en ella se componen. Hablando de la OPEP, otra organización, en este caso Organización de Países Exportadores de Petróleo, vemos como con gran importancia esta organización mundial en donde varios países del mundo que exportan petróleo tuvieron la necesidad de crear este organismo que permita de alguna manera regular y controlar la administración del comercio del petróleo, ¿okay? Así como su producción o explotación. Algunos de los países se muestran en la parte izquierda de la página que se muestra, como está Algeria, el Congo, por allá está Arabia Saudita y por supuesto está Venezuela, siendo el país de América que está dentro de la OPEP. El periódico Panorama establece algunas noticias actuales sobre lo que pasa con la OPEP y menciona por lo menos el acuerdo actual impone la retirada del mercado de 7.7 millones de barriles por día, la cual se reducirá a 5.8 millones. La OPEP Plus, a través de su principal responsable, el ministro de Energía de Arabia Saudita, señaló este martes que está preparada para ajustar su acuerdo de limitación de la producción para evitar mayores caídas en los precios del petróleo. ¿Eso a qué se debe? Bueno, que la situación actual ha generado que la demanda disminuya. Por lo tanto, en el mundo hay mucho petróleo, pero pocas personas que quieran comprarlo y eso genera entonces que el precio del petróleo disminuya. O sea, entendamos algo allí con respecto a la baja y alta subida de precios, ¿ok? Sube los precios cuando hay mucha población que quiere un producto y bajan los precios cuando hay poca población que quiere el producto. ¿Okay? Por acá menciona la flexibilidad y proactividad deben continuar siendo los principales rectores de nuestras deliberaciones de hoy y del futuro. El Correo del Orinoco establece, por allí, vamos a ver, advierte sobre la caída de los precios del petróleo y menciona que la demanda del petróleo caerá 9.75 millones de barriles diarios para este 2020 como consecuencia de las restricciones del movimiento para frenar la propagación del COVID-19, señaló el presidente de la OPEP durante una reunión virtual del panel de organización de los países exportadores de petróleo y el también ministro Argelio estimó que para el 2021 se prevé una recuperación de 6.26 millones de barriles diarios. Sin embargo, alertó que los pedidos de oro negro seguirán por debajo de los niveles anteriores a la pandemia. ¿Eso cómo nos afecta? Como país, Venezuela. Nosotros como integrantes de Venezuela, como integrantes de la OPEP, nosotros tenemos que vender al exterior como la OPEP establece, según los precios que ellos establecen, ¿okay? Y bajo la producción que ellos establecen, porque es lo que, es lo que se busca estabilizar en el mercado. Ahora bien, el principal ingreso de nuestro país, o sea, el ingreso que tiene el Estado, es a través de la venta de petróleo. Si el petróleo genera mayor ingreso, hay más dinero dentro de nuestro país, porque eso quiere decir que el Producto Interno Bruto aumenta.
pero si no, entonces caen los precios, ¿ok? Entonces eso por supuesto se va a ver visualizado en todos los pagos de de todos los pagos de los productos, teniendo en cuenta de que nosotros somos un país muy rentista, un país muy patriarcado, en donde el Estado, el gobierno nacional prácticamente asume toda la responsabilidad del Estado. Él es el que paga, por ejemplo, los servicios de luz, agua, entre otros, gas. Inclusive, o sea, él es el que se encarga de hacer pagos de ese tipo. Además tiene en su haber pago de pensiones, pago de bonos, pago de escuelas públicas, instituciones de salud pública, etcétera. Todo ese álbum de diferentes gastos que genera el Estado, pues debe ser pagado y por supuesto eso hace que nos perjudique al no conseguir, por ejemplo, salarios en el caso de los que están en el sector público, que los precios de ciertos productos aumenten, etcétera, porque entonces la empresa privada la que asume el rol. Anteriormente en nuestro país subsidiaba ciertas divisas y entonces la empresa privada conseguía precios de productos importados más económicos que en la actualidad, porque no todo es costeado por el gobierno. Entonces, al no tener costeado eso, aumenta por supuesto el precio de los productos, porque la empresa pues tiene que hacer sus compras ella sin subsidio del dólar. Ok, la página de Telesur habla sobre lo que sería el movimiento de países no alineados. Vamos a hablar sobre eso también. Ese va a ser la siguiente, digamos que el siguiente grupo mundial que vamos a trabajar. Para esta evaluación vamos a tener solamente 3 grupos, que sería la OTAN, la OPEP y el movimiento de países no alineados. Esto, según Telesur, establece que es importante foro de concentración política conformado por 120 países miembros que tienen como objetivo alzar la voz en nombre de los intereses y prioridades de la nación. Al momento de su fundación, pretendía ir contracorriente de las dos potencias mundiales que dominaban durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Desde la primera cumbre, el papel fundamental del movimiento es el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacional. Por ello, este movimiento tiene un estilo de administración no jerárquico, rotativo y participativo que le permite a todos los Estados miembros, sin diferencia ni discriminación, involucrarse en la toma de decisiones globales de la política mundial. Recuerden que es un movimiento, no una organización, ¿ok? Hay una diferencia en cuanto a la terminología. Menciona que el movimiento ha demostrado su capacidad para adaptarse, esto según el periódico, a los cambios en el entorno internacional y adaptar los principios de no alineados nacida durante la Guerra Fría. Es decir, que no están a favor de lo que surge con la incorporación o con el conflicto durante la Guerra Fría, que es cuando nace la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, algunas iniciativas como la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la lucha contra políticas neoliberales se han hecho poco avance, han mencionado con respecto a ello. Menciona también el periódico que gracias a un gran número de participantes del movimiento es el segundo organismo más grande del mundo después de las Naciones Unidas. Allí con respecto al organismo ya sabemos que no es específicamente eso, ¿ok? Movimiento tiene otra connotación que deberíamos de buscar o que deben ustedes buscar. Actualmente cuenta con 120 países, 53 de ellos son de África, 39 son de Asia, 26 de América Latina y del Caribe y 2 apenas son de Europa. Muy bien. Estos son los elementos que nosotros vamos a trabajar para esta evaluación. Igualmente ustedes pueden buscar mayor información sobre qué son los organismos, de qué trata, y por supuesto tenemos que hacerle análisis a todo lo que hemos hablado
tenemos que hacerle un análisis sobre cómo eso influye en nuestro país, cómo influye que la OTAN, por ejemplo, tenga acceso al Caribe, cómo influye que nosotros tengamos, por ejemplo, un conflicto, vamos a suponer, con Colombia y Colombia pertenezca a la OTAN. Eso cómo pudiera influir si hay un ataque, por ejemplo, con Estados Unidos, quien está en, digamos que con ciertos problemas políticos y económicos con China y Rusia en la actualidad. Entonces, ¿cómo eso puede influir? ¿Cómo puede influir el movimiento de los países no alineados? ¿Cómo puede influir los cambios que pueda generar la Organización de Países Exportadores de Petróleo? Esos son los elementos que nosotros tenemos que ver. Y por supuesto los países, ¿qué países los integra? ¿Cuáles son esos países que los integra? ¿Cómo son, en qué parte del mundo se ubican? ¿Okay? Todos esos elementos debemos de revisarlos, estudiarlos para poder entonces visualizar cómo es la geopolítica mundial y cómo se mueve la geopolítica mundial. Pero entonces que esta información te haya sido de interés, sea base para una mayor lectura. Por supuesto, si tienes algún comentario, puedes dejarlo debajo del video, y si tienes alguna pregunta, pues puedes contactarme por las redes sociales. ¡Feliz día!